Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el Real Decreto Ley 7/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, que como todos sabemos es muy importante, ya que determina aspectos clave del sector. Para este webinar hoy contamos con José Donoso, CEO de UNED. Le seguirá David Díez, socio de Watson Parry & Williams, Héctor de Lama, director técnico de UNED, se acaba la parte técnica, Paula Santos, directora de comunidades energéticas y responsable de electrificación, y por ello de la parte de electrificación. Os recordamos que el chat de preguntas va a estar activo. Las preguntas se responderán todas al final de la presentación. Las iremos registrando. Todas las preguntas que no diera tiempo a responder en directo en el webinar se van a registrar y se os compartirán a posteriori junto con la grabación del webinar, ya que habrá muchas preguntas que sean muy similares, parecidas o frecuentes. Se os van a compartir a todos. Si fuera de este webinar no diera tiempo a que nos mandéis vuestras preguntas, recordad que como socios podéis acudir al buzón de consultas@uned.es y que ahí se responderán a posteriori del webinar. Os recomendamos que quizá esperéis a recibir esas preguntas que están aquí, ya que probablemente, como decimos, se responderán muchas y así pues no duplicamos esas cuestiones. Y sin más, José. Buenos días a todos, gracias por conectaros. Creo que hoy tenemos unos números récord de 900 personas que se han inscrito para poder participar en este webinar, en el que intentamos un poco aclararos, explicaros, en lugar de un poco el contexto de que nos estamos moviendo y después intentar explicaros qué consiste este Real Decreto Ley 7/2025. Primero, deciros que los antecedentes del Real Decreto Ley realmente se remontan a mucho tiempo más atrás, ya que son peticiones que llevamos pidiendo, yo diría que algunos días incluso años, sobre todo lo relacionado con el almacenamiento, lo relacionado con la flexibilidad del sistema. Son años de trabajar y de concienciar a mucha gente sobre la necesidad de actuar en esos dos terrenos. De hecho, la primera vez que en el Ministerio planteamos que necesitábamos una regulación urgente del almacenamiento fue hace 3 años. De 3 años que ya lo planteamos, nos dijeron, no, esto es un tema del futuro. Le dijimos, el futuro llega y nos va a pillar sin haber hecho los deberes. Y al final eso es lo que ha pasado. Pero ahora ha venido, digamos, este Real Decreto Ley, parte del cero de tensión del sistema eléctrico, del apagón, que se produjo el 28 de abril, que a continuación pues, trajo una campaña de prensa negativa, demasiadas renovables, y se quiso igualar renovables con inseguridad jurídica, con inseguridad de suministro. Que hemos ido demasiado lejos, el mensaje se hizo hacer pasar, hemos ido demasiado lejos, hay que volver a las tecnologías serias, las renovables son inseguras, todavía no están maduras. Se intentó generar un relato muy contrario a nuestros intereses. Por eso, desde el minuto 1, desde que volvieron a funcionarnos los teléfonos móviles, en principio a primera hora del día N+1, empezamos una intensa campaña de comunicación. Teníamos claro que lo importante era quién iba a consolidar durante esos 3 días su mensaje. El relato que se consolidara después ya iba a ser difícil que en la mente de la gente se quedaran los resultados finales de los informes. Por eso iniciamos una intensa campaña de comunicación en que aprovechamos que ahora estábamos en la cresta de la ola, que estábamos en medio de todo ese torbellino, para aplicar el criterio de transformar el riesgo en oportunidad. Se nos ponía un micrófono, pues lo aprovechábamos ese micrófono para contar la posibilidad que supone para nuestro país la fotovoltaica, la oportunidad que supone, y cómo intentar dar marcha atrás, controlarlo, o sea, que este crecimiento se pusiera en cuestión,
estábamos poniendo en cuestión el futuro de nuestro país. Estábamos dándonos un tiro en el pie y ahora intentábamos dar marcha atrás. ¿Qué es lo que había que hacer? Era seguir para adelante, acelerar todo aquello que llevábamos pendientes, que necesitábamos para que ese crecimiento del sector fuera sólido y eliminar, sobre todo, barreras administrativas que llevábamos esperando mucho tiempo. Era el momento. Y afortunadamente, en ello, el Gobierno lo vio así también, esta oportunidad de transformar ese riesgo en oportunidad, de reivindicar su trabajo, reivindicar nuestro sector, en lugar de agachar la cabeza y dar la razón a relatos que no tenían ningún sustento realmente lo que había pasado. Por eso hemos estado 2 meses trabajando para que nuestros principales mensajes estuvieran en este Real Decreto. Las principales barreras se eliminasen. Medidas centradas en reforzar la capacidad de control de gestión, aumentar la visibilidad operativa sobre los elementos del sistema, reformar el marco de los servicios de ajuste, incrementar la demanda eléctrica, facilitar la integración del almacenamiento y suplir la flexibilidad. Fundamentalmente, la oportunidad de eliminar las barreras al almacenamiento, eliminar la flexibilidad como una gincana, como un hándicap, no eliminar la flexibilidad, sino dotar de flexibilidad a esos hitos que se habían convertido en una gincana, en una barrera muy importante para la consolidación de los proyectos que se querían llevar a cabo, y eso está reflejado en este Real Decreto. Nos hubiera gustado ir más lejos en los temas de Recore, en los temas de autoconsumo, pero lo que hemos hablado al principio se ha llegado a donde se ha podido, en el sentido de que tampoco podía ser un Real Decreto Ley que fuera una auténtica enciclopedia del sector y que podría debilitarle, en el sentido de que temas que pueden ser gestionados a través de un Real Decreto no hacía falta meterlos aquí. Y confiamos que tanto en el tema de Recore, tema de autoconsumo, comunidades energéticas, muy pronto salga un Real Decreto que gestione ambos temas. Esto es la génesis, el entorno, pero este es un entorno que la película no ha acabado. O sea, tenemos un Real Decreto Ley aprobado, que ya está en vigor, pero, como sabéis, hay un plazo máximo de 30 días para convalidar. En este caso no llegamos a los 30 días. El día está ya agendado para que el día 22 de julio, en el pleno del Congreso, se discuta en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede cambiar ningún artículo. O se aprueba todo o decae todo. Entonces nos enfrentamos a una situación en que no tenemos garantizada esa aprobación, en que hay fuerzas políticas que no ven que esto es un elemento fundamental para el futuro del país, para la competitividad económica, para la emergencia climática. Y quizás por elementos partidistas, análisis cortoplacistas, están cuestionando su voto. Necesitamos que en este caso nosotros vamos a hacer como siempre, ya lo estamos haciendo, moviéndonos con todas las fuerzas políticas para conseguir su aprobación, necesitamos vuestra colaboración. Hay que hacerles sentir a esas fuerzas políticas que esto no es un Real Decreto Ley más, que esto no es un Real Decreto Ley ideologizado, es un Real Decreto Ley técnico que se basa en las peticiones del sector y que es imprescindible para continuar adelante. Entonces, ¿qué podéis hacer vosotros? Hacer sentir esto a las fuerzas políticas, sobre todo aquellas en las que su voto está más en duda. Ellos, el Partido Popular, partidos nacionalistas, Podemos, vamos a preparar una campaña, vamos a enviar cartas para que vosotros las recirculéis, las enviéis a vuestras comunidades autónomas, a vuestros políticos de referencia, a los presidentes de los partidos políticos, para que sientan que esto es una demanda real del sector industrial. Los que tenéis participación en cámaras empresariales, en la COE, organizaciones sectoriales, igual, promoved comunicados, promoved cartas, notas a estos partidos políticos en vuestra área de influencia para que lo apoyen. Tenemos que conseguir entre todos, y digo entre todos, que el día 22 de julio este decreto sea aprobado
por el Parlamento, por el mayor número posible. Con aprobar, me conformaría, pero cuanto más apoyo parlamentario, más estabilidad nos dará en el futuro. Pero repito, hoy en día no está garantizado. También esto me sirve como consejo para deciros que los que queráis avanzar, avanzar rápidamente. No perdáis tiempo, solicitad los cambios de hitos, todo lo que podáis, porque aunque decaiga el día 30, todo aquello que tiene efectos legales que se haga durante este periodo, y eso David lo va a explicar mejor después, tiene validez. Así que no perdáis un minuto, por si acaso. Y os paso con David. Muchas gracias, José. Bueno, pues dentro del paquete de medidas que se incluye el Real Decreto Ley, varias de las medidas se refieren a lo que la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley habla como medidas para facilitar un despliegue ordenado de renovables. Y al final todas estas medidas están, vamos a decirlo así, o giran en torno al régimen de hitos que se había establecido con el Real Decreto Ley 2320 y con las modificaciones sucesivas que se habían ido haciendo, y en particular con la posibilidad de extender el plazo que tenían originalmente estas instalaciones para acreditar la obtención de la autorización de explotación, de acuerdo con el régimen que conocemos de semestres establecido a finales de diciembre del 23 a partir del Real Decreto Ley 823. Dentro de la asociación, tanto en grupos de trabajo como en los debates con la Junta Directiva y a la hora de determinar, como se hace siempre, ¿no?, con la participación de los asociados, del posicionamiento sobre cuestiones que afectan al sector y a las empresas, y en particular en lo que tiene que ver con, vamos a decirlo así, el cumplimiento de este régimen de hitos, habían identificado dos, vamos a decirlo así, dos problemas muy relevantes, ¿no? El primero tenía que ver con cuál era la documentación o el papel que me serviría para acreditar el cumplimiento del hito 5, con una referencia en la normativa en el Real Decreto Ley 2320 a la autorización de explotación definitiva, pero con criterios interpretativos distintos, incluso a nivel de administraciones, entre comunidades autónomas y el Ministerio, con un planteamiento además que se hace por parte del Ministerio en el sentido de que, a su juicio, o la interpretación que ellos hacían de la normativa, es que para acreditar el cumplimiento del hito 5 no bastaba con la presentación de la autorización de explotación, sino que además para que fuera válido, se tendría que obtener el RAIPE provisional. ¿Qué significaba esto en la práctica? Y luego, además, perdonad, el posible riesgo de imposición de ese criterio, o que ese criterio fuera asumido por parte de los gestores de red, y que cuando se fuera a acreditar el cumplimiento del hito 5 en un escenario en el que se hubiera obtenido con el certificado de fin de obra la autorización de explotación, no se acreditara el cumplimiento del hito por parte del gestor de red en la medida en que no se aportara también o se le pudiera requerir el RAIPE provisión. ¿Esto qué significaba en la práctica? Pues en un escenario ya con los proyectos con mucho estrés y con unos calendarios de construcción muy ajustados, y que además se habían visto impactados por retrasos en la obtención de permisos sectoriales, licencias de obras, que ya sabemos que muchas veces se retrasan también, pues metía un papeleo adicional tanto ante los gestores de red como la comunidad autónoma, que podía extenderse incluso 3 o 4 meses. Bueno, pues después de mucho debate y el hecho de que UNEF hiciera propuestas a la Administración pues para racionalizar un poco todo este régimen, lo cierto es que se ha incluido una medida que consideramos que es muy buena, en el sentido de que va a dar más flexibilidad, que es que el hito 5 se acreditará con la autorización de explotación para pruebas, lo cual implica que desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el promotor, bastará por supuesto que la instalación esté finalizada, incluyendo planta e instalaciones de generación, pero aportando el certificado de fin de obra, de manera que ya todos los requisitos de obtención de ION, el APSP, el RAIPE provisional, evidentemente habrá que obtenerlos, pero no serán, digamos, papeles o documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del hito 5.
La segunda demanda, y también ligada un poco pues, a todas estas, prácticamente todo giraba en torno a lo mismo. Oye, retrasos en auto, porque al final, como todos sabemos, o el que no lo sabía lo hemos aprendido durante estos años, la obtención de la autorización de construcción, que quizás es un poco lo que se fijaba el Ministerio cuando establece esta regulación, y el ready to build de un proyecto, pues pasan bastantes meses y en ocasiones pueden surgir situaciones complicadas. Y por tanto meter mucho estrés al calendario de construcción de los proyectos y por tanto a la capacidad de poder acreditar el hito dentro del plazo o el semestre que se hubiera elegido. Y luego además la situación geopolítica pues también está provocando tanto geopolítica como los procesos de transición energética en todos los países de nuestro entorno o en muchos países de nuestro entorno que, como decía, pues crea muchas tensiones en las cadenas de suministro y hacía que había proyectos no especulativos, porque poco especulativo puede ser un proyecto que se está construyendo o que ya ha obtenido todos los permisos y que tiene prevista iniciar la construcción en fechas próximas, pues pudieran verse en una situación en la que con una aplicación de la norma en sus propios términos pudieran estar construidos, pero pudieran perder los permisos de acceso y conexión. Aquí se hacen dos medidas. Una es para aquellos proyectos que el hito quinto les vencían el 25 de junio, es decir, al día siguiente a la aprobación del Real Decreto Ley, se hace una extensión automática de manera que tienen hasta el 25 de septiembre para acreditar el cumplimiento del hito quinto. Pero es que además, tanto esos proyectos que vencía el hito el 25 de junio como cualquier otro proyecto que hubiera identificado un semestre de conformidad con el régimen previsto en el Real Decreto Ley 823, tiene ahora una ventana de 2 meses para identificar el semestre que considere, teniendo en cuenta la realidad y situación de su proyecto. Esta ventana, como decimos, tiene 2 meses y se tiene que resolver en el plazo de 4 meses máximo desde la presentación de la solicitud. Ahora bien, un poco ligado con lo que comentaba José, nosotros la recomendación, y sabemos que cambiar de semestre pues requiere, vamos a decirlo, o sea, quien se esté planteando un cambio de semestre, hay muchos elementos que pueden tener un impacto, tanto de decisiones internas como dependiendo de si los proyectos están financiados, pues también procedimientos de aprobación por parte de entidades financieras, etcétera, etcétera. Pero nuestra recomendación es que el que pretenda o tenga intención de cambiar de semestre, si no lo ha hecho ya, que al presentar la solicitud, que lo haga cuanto antes, porque como bueno, luego podemos comentar, seguramente haya preguntas sobre el particular, pero lo que significa, o sea, en un escenario en el cual no se convalidara el Real Decreto, como decía José, el Real Decreto desaparece el ordenamiento jurídico, pero no se produce la anulación de los efectos o de los actos producidos durante la vigencia del Real Decreto Ley. Ya sabemos que las administraciones se retrasan muchas veces en resolver los expedientes. Aquí estamos hablando de un expediente que es muy sencillo, porque básicamente casi el acto de la administración siguiendo una solicitud de extensión de semestre es un acto debido. Simplemente se tiene que limitar a verificar que la documentación que se aporta con la declaración responsable es correcta y resolver. Lo que quiero decir es que estamos a día 29, perdón, 29, estamos a 30 de junio, me he quedado congelado en el martes pasado. Estamos a día 30 de junio, quedan 3 semanas para la votación. 3 semanas es un plazo razonable para que la Administración pueda resolver estas solicitudes y si se resolvieran dentro del plazo quedarían consolidadas. Con lo cual nuestra recomendación es que se presenten cuanto antes y hacer un seguimiento prácticamente diario con el funcionario responsable, pues para que en la medida de lo posible resuelva estos expedientes y que para un escenario que esperemos que no ocurra, que es el de no convalidación, pues al menos se haya conseguido consolidar este derecho. Otra cuestión que también era una demanda del sector, que así se había hablado en grupos de trabajo, es, oye, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que yo tengo un recurso, ya sea en vía administrativa o en vía contencioso administrativa, que suspende cautelarmente la efectividad de las autorizaciones que son objeto de dicho recurso? Porque al final se encuentra el promotor en una situación en la que el tiempo avanza, su fecha para el cumplimiento del hito quinto es la que es, pero no puede avanzar con el proyecto porque están en suspensas dichas autorizaciones. Básicamente, bueno, el Ministerio ha tenido sensibilidad con esta petición y básicamente lo que se introduce es un régimen, vamos a decirlo así,
que pudiera ser análogo al de la fuerza mayor, cuando concurre un evento de fuerza mayor con la regulación que se hace pues, en los contratos de construcción o en cualquier contrato PPAs que vosotros, que todos los que están presentes en el webinar conocéis, y básicamente es a la fecha que resulte de aplicación, bien originaria o bien resultante del semestre que se haya identificado y que se haya autorizado por parte de la administración competente, se sumarán tantos días como los que ha durado la suspensión de la efectividad de las autorizaciones recurridas. Vuelvo a insistir, muy importante presentarla cuanto antes, porque este acto sí que no depende de una aprobación o autorización por parte de la autoridad competente, sino que simplemente hay que comunicar al gestor de red la existencia de dicha suspensión y la fecha desde la que está en vigor, vamos a decirlo así, o que resulta aplicable dicha suspensión. Si esto se comunica antes del 22 en un escenario en el cual, por lo que fuera, no se convalidará el Real Decreto Ley, queda consolidado. Un apartado que también está relacionado, otra medida que también era una demanda de la asociación y que además es verdad que la habíamos planteado pues desde UNEF y también desde el despacho, era una problemática bastante recurrente. Oye, ¿qué pasa a la hora de acreditar el hito quinto en aquellos casos en los cuales yo tengo un semestre distinto que el de mis compañeros de viaje y compañeros de nudo y resulta que el expediente que tiene las infraestructuras de conexión se va un semestre posterior al que yo había identificado? Bueno, pues en esos casos se daba la circunstancia de que podría haber un problema e incluso así algún órgano sustantivo venía a trasladarnos, hombre, pues tenéis que haber puesto de acuerdo y poner todos el mismo semestre y el más conservador, ¿no? Eso, pues además de que denota una falta de empatía y de entendimiento de la relevancia en cuanto a ingresos, ¿no? Y del impacto financiero que puede tener retrasar un semestre por una cuestión administrativa, pues bueno, finalmente esa falta de empatía se ha transformado en empatía y lo que se va a permitir es otorgar autorizaciones de explotación provisionales o definitivas parciales. ¿Qué habrá que hacer en estos casos? Pues oye, dentro del acuerdo de promotores para el desarrollo de esas infraestructuras comunes, aquellos promotores que van, por decirlo así, más adelantados tendrán que asumir probablemente dentro de sus contratos EPC la construcción de esas infraestructuras comunes de conexión sin necesidad de extinguir expedientes o de transmitir la titularidad de los expedientes de esas infraestructuras de conexión a un vehículo conjunto o compartido o una IE, porque eso se podrá hacer en un momento posterior, pero lo que sí que se va a poder pedir simultáneamente es las autorizaciones de explotación provisionales de las plantas y de aquellos tramos de línea que son comunes y que son necesarias para que esas plantas que van más adelantadas puedan cumplir con el hito y obtener una autorización de explotación porque se considera que está toda la infraestructura autorizada. Yo creo que la siguiente slide es un poco más de lo mismo, o sea, yo creo que estas son las medidas más relevantes en cuanto, como decía, pues para el despliegue ordenado de renovables y luego, bueno, pues encantado de contestar cualquier pregunta que pueda surgir. Vale, bueno, hay una serie de medidas que están relacionadas, que afectan principalmente a Red Eléctrica y a la CNMC, pero entonces también nos van afectando a nosotros al sector en consecuencia. Y entonces voy a comentarlas muy rápidamente. La primera de ellas es que se emplaza a Red Eléctrica a actualizar una serie de procedimientos de operación que tienen que ver con la estabilidad de la red en este periodo de un año. Para cada aspecto distinto dejan 6 meses, 12 meses, etcétera. Y bueno, pues se les permite a Red Eléctrica pues, bueno, proponer procedimientos de operación de forma bastante ágil y que estos sean aprobados por la CNMC. Por otra parte, también se le permite al operador del sistema una serie de inversiones en la red para mitigar las oscilaciones, y entonces en este sentido se les deja hacer inversiones sin tener que pasar por audiencia e informes de la CNMC y comunidades autónomas. Esto, bueno, como hemos visto, ha ido acompañado de unos fondos para que Red Eléctrica invierta en compensadores síncronos y los
y los despliegue por toda la red a cargo de los fondos Next Generation. Pero bueno, lo que aparece en el Real Decreto Ley es simplemente que podrán aprobar esas modificaciones sin pasar por CNMC y comunidades autónomas, o sea, que lo puedan hacer muy ágil. Por otro lado, se adaptan las penalizaciones por incumplimiento de control de tensión, porque ha sido bastante relevante en el apagón. Y bueno, esto es una medida que ya está prevista en los primeros borradores del Real Decreto 47. Y bueno, pues aquí simplemente se aplica. Uno de los principales cambios, uno de los cambios de más calado, porque es que cambia un paradigma en el sector eléctrico, es la planificación eléctrica. Hasta ahora se hacía cada 6 años y pasa a hacerse cada 3 años. También las modificaciones puntuales. También se aumenta la frecuencia, ¿no? Se aumenta, eso es una cosa que pedíamos tanto nosotros como red eléctrica. Tenemos un sistema eléctrico en que se incorporan renovables de forma mucho más ágil. Ya no hablamos de un sistema eléctrico que se construye una central térmica cada 10, 15 años, sino aquí estamos incorporando nueva potencia renovable con mucha velocidad. También hay un interés por atraer demanda y esto pues tiene que responderse de una planificación eléctrica pues más ágil, con unos periodos más cortos, ¿no? Entonces, 3 años para la planificación, 2 años para las modificaciones puntuales. Y bueno, y por último, hay una serie de modificaciones que se le aplican a la red eléctrica para que puedan conectarse demanda a la red de transporte directamente, ¿vale? A la cuestión de transporte. Esto va a afectar a industria, hidrógeno y centros de datos. Pero bueno, es una cosa que se apunta principalmente a red eléctrica, que podrá construir nuevas posiciones pues más ágilmente. Luego, y esto me parece que seguramente sea el foco de muchas de las consultas que ya nos están llegando y que seguramente tengáis dudas, pues son las medidas de almacenamiento, en las que bueno, pues hemos insistido mucho. La primera de ellas afecta a la declaración de utilidad pública y las demás afectan a la divulgación de distintas formas, ¿no? Son bastante autoexplicativas. La declaración de utilidad pública para proyectos standalone es que bueno, pues simplemente hasta ahora se podía aplicar a renovables, ¿no? A generación pues, eólica y fotovoltaica, y ahora pues también se podrá aplicar a las instalaciones de almacenamiento standalone y a sus líneas de evacuación, porque entendemos que es una forma de integrar más renovables, y así lo entiende el Ministerio, que es lo importante. Por otra parte, y esto es una medida que va encarado, siempre y cuando el almacenamiento se disponga dentro de los perímetros ya evaluados con declaración de impacto ambiental de las instalaciones de generación, pues se podrán instalar estando exentos de declaración de impacto ambiental. ¿Vale? Esto debería agilizar mucho la instalación de almacenamiento hibridado, siempre y cuando esté dentro de los perímetros. Si lo ponéis fuera, pues no. Por otra parte, se hace una modificación en la definición de potencia, y esto afecta a 2 de las medidas que veníamos pidiendo y a una tercera cuestión no relacionada con el almacenamiento. Por una parte, se define que la potencia de la instalación es la del transformador, al no ser que la de los inversores sea menor. Y esto es relevante porque de esta manera se puede evitar en hibridaciones que se pase de un órgano sustantivo a un órgano sustantivo superior, ¿no? Entonces, pongamos que tenéis una instalación de generación de 49 megas, su transformador es de 49 megas, pones una instalación de almacenamiento hibridado que aprovecha ese mismo transformador, y se considera que el conjunto de la hibridación tiene 49 megas porque el transformador común a ambas pues tiene 49 megas, y entonces no pasaría a ser considerada pues, que los órganos sustantivos del Ministerio. Ocurre una cosa similar en el caso del almacenamiento que se conecta en continuo. Como dicho artículo, el artículo 10 determina que es la potencia de los inversores, pues cuando esto es menor que la del transformador, pues de nuevo el almacenamiento conectado en continua
no sumará a efectos de potencia instalada a efectos de tramitación administrativa. Pero esto es una ventaja muy importante, bueno, porque es una solución técnica bastante atractiva en la que se puede aumentar bastante el ratio de CAC. Se pueden poner muchos paneles por unidad de inversores si tienes almacenamiento conectado en continuo. Pues de nuevo, aquí la potencia a considerar sería la del inversor, siempre y cuando esta fuera menor que el transformador, lo cual es particularmente conveniente porque siempre se coge la más favorable de las dos, ¿no? La quinta medida es que se mantiene la prioridad de despacho a instalaciones que se hibridan, ¿no? A instalaciones que añaden almacenamiento. Consuma o no de red, si consume de red, la potencia de almacenamiento no puede superar a la potencia de la instalación de generación, ¿vale? Volviendo al ejemplo de antes, si tenemos 49 megas de fotovoltaica y añadimos un almacenamiento, siempre y cuando este sea 49 megas o menos, que es un poco lo que tiene sentido, porque al final si estás hibridando, estás aprovechando el mismo permiso de generación, entonces tampoco tendría mucho sentido meter más almacenamiento, pero bueno, siempre que estés por debajo de la potencia de la renovable con la que te asocias al almacenamiento, pues entonces tienes la prioridad de despacho máxima, ¿vale? O sea, se te aplican los vertidos los últimos. Esto no implica que no tengas vertidos, simplemente es que se le aplicará a las no renovables o a la cogeneración antes que a las renovables que tengan almacenamiento, y no existe ninguna diferencia entre las renovables que tienen almacenamiento y las que no tienen almacenamiento. Y la sexta medida, que afecta al almacenamiento, que también afecta al almacenamiento hibridado, es un poco más de nicho. No, de hecho, hay algunos que seguramente no os hayáis topado con ella, y es que actualmente, si hay una infraestructura de evacuación y por tanto hay una serie de instalaciones de generación asociadas a una misma posición en la red eléctrica de transporte y distribución, hasta ahora el paradigma es que solo podía haber un consumidor pues bueno, asociado a esa posición en la red de transporte y distribución. Esto era problemático porque entonces en el momento en el que uno de los miembros de la infraestructura de evacuación conectaba, bueno, o solicitaba el permiso de consumo para un almacenamiento, evitaba que el resto pudieran solicitar permiso de consumo para otros almacenamientos. Y entonces lo que se ha hecho en este caso es que se ha creado una excepción por la cual si el consumo que hay en esta posición es almacenamiento, no se considera consumo, ¿vale? Entonces, de esta manera, varias instalaciones de generación que incorporen almacenamiento, todas ellas van a poder tener almacenamientos que consuman de red. No así, y esto es una pega que yo creo que pueden tener otros modelos de negocio, si, por ejemplo, hay consumos de otro tipo, electrolizadores, centros de datos, etc. O sea, la excepción que se ha hecho es para almacenamiento, ¿vale? Si tenéis una infraestructura compartida y otro tiene almacenamiento, hasta ahora tú podías ponerte baterías que consuman de red, ahora sí que puedes. Sí, no, esto, Héctor, que comentas es muy interesante, y sí que creemos que también es una medida que, por un lado, porque al final son muchos los nudos o las posiciones en las que al final había muchos generadores que comparten posición, y esto estaba suponiendo un problema en la práctica, pues oye, casi no es una interpretación, sino que lo que establecía la ley es que en esos casos, cuando hubiera más de un consumo, que incluso aunque fuera de una batería, porque hasta esta modificación se le consideraba consumidor, obligaba a que o bien había que ceder las infraestructuras comunes a la distribuidora o al transportista, o bien constituirse en una red de distribución cerrada, con todas las obligaciones que de ello derivan, que al final prácticamente podía convertir a un generador fotovoltaico o tener que transformarse él junto con sus socios en una suerte de distribuidor con todas las implicaciones que ello tiene. Con lo cual, es importante el punto que ha comentado Héctor, en el sentido de que, oye, en aquellos nudos de los cuales, al amparo de la ventana regulatoria del 823, en los cuales se puede pedir demanda a partir de instalaciones de generación, esto para las baterías sí que va a dejar de ser un problema, y por tanto esa obligación de tener que convertirse en red de distribución cerrada. Si estamos hablando de otro tipo de demanda, ahí en principio seguimos con la limitación. Y luego también yo creo que la asociación le da la bienvenida, porque también creemos que es una medida que va a permitir liberar un
movimiento o ciertas situaciones de especulación que se habían detectado en el mercado y que habían sido denunciadas hasta por la propia CNMC, de casos en los que con 100 kilovatios o con 1 megavatio se pedía ese acceso, se bloqueaba, por decirlo así, la posibilidad de que otros promotores pidieran ese acceso para demanda y luego lo que se ponía era ese acceso para 1 megavatio en el mercado entre el resto de productores, con lo cual creemos que es una medida que es muy buena en el sentido de que favorecerá el despliegue de almacenamiento hibridado y además evitará estos movimientos especulativos. Efectivamente. Es verdad que hay otros casos en los que dentro de una misma infraestructura de evacuación habrá quien quiere pues, instalar un centro de datos y otro un retroalizador. Pues bueno, en esos casos sigue existiendo la limitación. Pero ahí lo que han metido es la posibilidad de que se puedan habilitar, que yo creo que eso lo tratamos en un punto nuevo, en un punto más adelante de la presentación, que se puedan habilitar posiciones nuevas de demanda en determinadas circunstancias si la demanda existe. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues esos serían los puntos en relación al almacenamiento. Luego hay una serie de puntos relacionados con autoconsumo y generación distribuida. Bueno, uno de ellos está también bastante vinculado al almacenamiento, pero a una escala muy pequeña, ¿no? Por una parte, se regula por fin el gestor del autoconsumo, que servirá para que en autoconsumos colectivos una importante barrera con la que nos estábamos encontrando es que de cara a transmitir información a las distribuidoras, bueno, pues esta información a veces no era exactamente la misma y este es el motivo por el cual la distribuidora demoraba mucho la puesta en servicio de este tipo de instalaciones. A través de un gestor del autoconsumo, que es una nueva figura en el sector eléctrico, se puede unificar toda la información de los distintos consumidores, en este caso autoconsumidores, que se asocien en un autoconsumo colectivo, unificar la información y que haya un interlocutor único con las distribuidoras. De esta manera creemos que va a ser mucho más ágil poner en servicio instalaciones de autoconsumo. También se permite una nueva compatibilidad entre distintas modalidades de autoconsumo. Hasta ahora, si tenías una modalidad de autoconsumo, era incompatible con todas las demás, pero ahora se crea una excepción y es que en aquellos autoconsumos que no consumen de red pueden también estar asociados a un autoconsumo colectivo, que evidentemente es a través de red. En el esquema que aparece en la presentación veis que hay 2 autoconsumos, pero el de la derecha es solo consumo, es un autoconsumo sin excedentes, entonces ese autoconsumo sin excedentes puede estar asociado a otro que comparte excedentes a través de red. Es como que su tratamiento es de consumidor a efectos de modalidades de autoconsumo. Además, hay una exención de autorización administrativa previa y de construcción que ya se aplicaba a las instalaciones de generación y sobre todo de autoconsumo de menos de 500 kilovatios, pues con este nuevo Real Decreto ley se extiende también para el almacenamiento distribuido. Esto pues es bastante conveniente pues, para baterías detrás de contador, en industria, etcétera, pueden de esta manera tener una puesta en servicio muy ágil. Y además, y esto es bastante positivo para el autoconsumo, se permite compartir excedentes hasta 5 kilómetros, donde antes eran 2 kilómetros, ahora son 5, siempre y cuando la instalación sea de menos de 5 megavatios. También se mantienen las otras limitaciones que ya aparecían antes, de que tiene que ser en el suelo industrial o tiene que ser en estructuras artificiales cuyo uso principal no sea el de generación de energía. Por ejemplo, una balsa de riego, un aparcamiento, la cubierta de un edificio. En esos casos, siempre y cuando sea menos de 5 megas, se pueden compartir los excedentes hasta 5 kilómetros. Y ahora os dejo con unos puntos sobre electrificación que hay bastantes. Sí, bueno, como se ha comentado al inicio de la presentación, dentro del Real Decreto Ley se introducen también medidas de electrificación. Y no solo se justifica desde el punto de vista de mejorar o aprovechar el sistema y, por lo tanto, introducir más electrificación, lo cual recaerá en los consumidores finales, sino que también lo justifican desde el punto de vista de beneficio para el sistema. Y esto es muy interesante, porque lo que dice el Real Decreto Ley es que más electrificación implica un sistema mucho más robusto porque hay menor efectos de sobretensiones en las líneas al aumentar la demanda eléctrica. Por lo tanto, lo que hace el Real Decreto Ley es introducir varias medidas en torno a la electrificación que, como veis,
son bastantes y además están, digamos que son muy variadas, ¿no?, en diferentes ámbitos. Por un lado, introduce medidas de electrificación de la industria, de electrificación de la climatización, electrificación de la movilidad y luego, por último, introduce medidas relacionadas con los permisos de demanda. En primer lugar, la medida 1 que veis ahí, relacionada con la electrificación de la industria, lo que hace el Real Decreto Ley es introducir una reducción del 80% del coste de los peajes para la industria electrointensiva. Esto es una medida que ya se incluyó en el Real Decreto de Ucrania, pero que ahora se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020. Segunda medida, también relacionada con la electrificación de la industria. Hasta ahora, como para el impuesto de actividades económicas, como elemento tributable se incluye la potencia instalada. Y hasta ahora, los hornos y las calderas eléctricas o su potencia sí que se introducen o son consideradas como elementos tributables. Pues ahora mismo el Decreto Ley lo que hace es eliminar la potencia del horno y de las calderas eléctricas como elemento tributable dentro del impuesto a actividades económicas, lo cual evidentemente es un impulso para la electrificación de la industria y en concreto pues un impulso a la introducción de estos elementos. Las medidas número 3 y número 4 están relacionadas con la electrificación de la climatización. En primer lugar, lo que se hace, como veis en la medida 3, es introducir la aerotermia dentro de la ley de propiedad horizontal, introduciéndole en conjunto con el autoconsumo. Esto lo que hace es establecer o dar seguridad jurídica para cuando se vayan a realizar este tipo de proyectos en propiedades horizontales en la comunidad de vecinos. De manera que se introduce en el mismo párrafo del autoconsumo y se establecen cuándo o qué acuerdos se necesitan para llevar a cabo esta instalación. Y el número 4 también está relacionada con la electrificación de la climatización, ya que se habilita la posibilidad de que se hagan bonificaciones al IBI y al LICIO, que tendrán que realizarse a través de ordenanzas municipales, pero sí habilita esa posibilidad de hasta el 50% en el caso del IBI y del LICIO de hasta el 95%. Esto ya lo vimos en el momento del autoconsumo, como la introducción de bonificaciones al IBI supuso un impulso bastante grande. Por lo tanto, estas reducciones o la posibilidad de que se realicen bonificaciones en el IBI y en el LICIO para aerotermia creemos que puede ser muy interesante. En quinto lugar, se introducen medidas sobre electrificación de la movilidad. En este sentido, lo que hace el Real Decreto Ley es introducir exenciones de tramitación administrativa para las infraestructuras eléctricas que vayan desde la red de distribución hasta las estaciones de recarga. Entonces, se elimina la necesidad de autorización administrativa previa, de construcción y de explotación para puntos de recarga de más de 3.000 kilovatios. Hay una medida que se introduce también dentro del Real Decreto Ley, que también está relacionada con la electrificación de la movilidad, que tiene que ver con los plazos. El Real Decreto Ley establece plazos concretos para que las distribuidoras puedan realizar esas extensiones de la red para nuevos suministros, que están muy relacionadas con infraestructuras de recarga y, por lo tanto, aporta también seguridad jurídica y un poco de previsión. En el quinto y en el sexto y en el séptimo punto se introducen o hablamos de medidas relacionadas con los permisos de demanda. En primer lugar, lo que hace el Real Decreto Ley es introducir, digamos, 5 años como la caducidad de los permisos de demanda. Esto es muy importante porque evita los acaparamientos de estos permisos de demanda que ya vemos en su momento, de hecho, con los permisos de generación. Se tienen 5 años hasta formalizar el contrato de acceso por una potencia contratada que sea de al menos el 50% de la capacidad de acceso concedida. Y en la misma línea, sobre la garantía de los permisos de demanda, el Real Decreto Ley también establece y da previsibilidad sobre cuándo una instalación se considerará la misma o no en función de las modificaciones que haya en ese permiso de demanda. Se considera que para que la instalación sea considerada la misma, para que ese punto de suministro sea considerado el mismo, se tiene que mantener el CENAE, los 2 primeros dígitos, para no perder el permiso y la garantía. Yo creo que por la parte de electrificación, como decía, es una medida bastante... tiene muchísimas medidas, como decíamos, relacionadas con el aumento de la demanda eléctrica, con varios tipos de electrificación, tanto de la industria como de la climatización como de la movilidad. Y paso a la siguiente, Israel. Sí, solo una cosa en relación con el tema de los criterios para consideración de instalación de demanda como la misma. Al final el Real Decreto Ley no hace otra cosa que poner ya, vamos a decirlo así, establecer como condicionantes o limitaciones adicionales
que ya habían sido puestas de relieve por parte de la CNMC en distintas resoluciones de conflicto de acceso, que tienen que ver con las disminuciones respecto de la capacidad de demanda que se habría solicitado, y el tema del CENAE es bastante relevante, sobre todo en casos de situaciones existentes en las cuales se hubiera pedido e incluso otorgado un permiso de acceso para demanda con un CENAE que no esté directamente relacionado con la demanda o con la actividad industrial que se vaya a realizar. Caso práctico, si se ha pedido una demanda pues que se prevé que sea pues, para un centro de datos o para un proyecto de hidrógeno o para cualquier otra actividad, pero tanto en la solicitud como en el escrito de solicitud de validación de la garantía en el que había que hacer constar el CENAE se ha hecho con una SPV que no tenga un CENAE relacionado con esa actividad o con ese consumo, pues ahí podría haberse en entredicho la posibilidad de que se pueda hacer una actualización sin tener que pedir una nueva solicitud de acceso. De hecho, yo tiendo a pensar que con esta previsión, y si finalmente el Real Decreto Ley se convalida, en aquellos casos en los que no haya coincidencia entre el CENAE que tiene otorgado el permiso y la actividad que realmente vaya a hacer uso de esa demanda que se ha otorgado, muy probablemente verá perdido su permiso de acceso y conexión para demanda, teniendo que volver a solicitarlo con el CENAE correcto. Claro, lo que busca esta medida es evitar que, por ejemplo, en un polígono industrial, sería un poco el ejemplo típico, se soliciten permisos de acceso, por ejemplo, para almacenamiento y luego se intenten revender a los consumidores industriales de dicho polígono, quieren ampliar sus permisos de demanda, ¿no? O sea, lo que se busca es que la solicitud de demanda que de verdad se solicita sea la que después... O casos en los cuales se haya pedido pensando en un hidrógeno y ahora se quiere cambiar a un centro de datos. O sea, al final lo que de alguna manera racional es que haya ya un proyecto, vamos a decirlo así, una idea detrás de para qué se solicita esa demanda y que luego no haya cambios al respecto. Luego hay otra serie de medidas, un poco pues, de naturaleza variada. Por una parte, se deja más claro, se concreta mejor la responsabilidad que habría en las infraestructuras compartidas. En principio, quienes comparten infraestructura compartida tienen que remitir el acuerdo de reparto al Ministerio, para donde se refleje qué responsabilidad tiene cada uno de los generadores. Y si no, pues se considerará proporcionalmente la responsabilidad de cada uno en base al permiso de acceso que tenga. Por otra parte, se regula el agregador independiente. Bueno, pues esto es una nueva figura en el sector eléctrico que llevamos un tiempo esperando, es bastante necesaria, y de hecho que era necesario poder ponerle la ley del sector eléctrico, porque si luego más tarde se desarrolla un real decreto desarrollando esta figura, pues bueno, tiene que tener un amparo en la ley que defina qué tipo de cosas puede hacer. Además, y esta es una medida bastante interesante, en combinación con las que hemos visto antes de almacenamiento hibridado, hay un único artículo sobre la repotenciación de instalaciones ya en servicio que permite incrementar la potencia y tener una tramitación administrativa bastante acelerada, incluso cierta exención, si no se incrementan los impactos medioambientales, ¿vale? Entonces se puede incrementar la potencia en un 25%, y en esa parte adicional, pues bueno, se evaluará solo la parte ambiental de esa potencia adicional, y los plazos sean un 50%. Esto, si lo combináis con las unidades de almacenamiento, yo creo que pueden salir combinaciones bastante interesantes en las que se incorpora el almacenamiento y también se puede ampliar la potencia instalada de generación propiamente. Además, y aunque nos hubieran, como han mencionado José, nos hubieran gustado incluir que hubieran incluido más medidas sobre este punto, se aplica una reducción del 25% a las horas equivalentes de generación para las instalaciones del RECORE, ¿vale? Para las estaciones renovables con generación y residuos. Bueno, pues sabemos que hay una situación en la que hay una serie de horas a precio cero negativo, y bueno, pues aquí se aplica una reducción del 25% de esas horas mínimas.
Y luego dos medidas adicionales que están relacionadas con el punto que ya he comentado antes, el artículo 10, que yo creo que va a ser el que más preguntas susciten, que es el cambio de criterio de potencia instalada. Esto va a poder ser una solución para muchos que a la hora de poner en servicio las instalaciones tenían una dificultad porque este dicho cambio de criterio, pues simplemente la instalación puede tener de potencia aquella del transformador y si no, pues la de los inversores, y la de los inversores es más pequeña. Y además se acepta la limitación por firmware en caso de que el fabricante pues firme una hoja de especificaciones en el que reconoce una limitación dispuesta por él mismo. Además, también se aclara que la potencia, en caso de que no existe esta hoja del fabricante, será tenida en cuenta a 40 grados, ¿vale? Creo que esto se ha dado todos los puntos en los que haya bastantes preguntas. Y además, en ese mismo artículo hay un último párrafo en el que dicen, bueno, pues si tu potencia se ha visto modificada por este cambio de criterio, bueno, pues tienes una posibilidad de salir de los hitos, tienes una posibilidad de disentir la solicitud ya iniciada y perder el permiso de acceso, pero sin que se ejecuten las garantías. Entonces, esto también va a ser pues una oportunidad para que quienes no llegan, ¿no? Quienes no llegan y ven que su potencia instalada se ve modificada por este criterio, y solo en ese caso, o sea, esto no es un éxito para todo el mundo, es solo para quienes están en este caso, pero pues podrán beneficiarse de esa posibilidad de rechazar el permiso de acceso sin perder los hitos. Entonces, en cuanto a la aplicación, que sería la siguiente diapositiva, bueno, pues el Real Decreto Ley se publicó el 25 del 6 y desde ahí empieza a correr este mes. Y bueno, distintas partes que se modifican en distintos momentos. Red Eléctrica ha hecho llegar, creo que fue el viernes por la tarde, cuando aplicarán las modificaciones del anexo 15, o sea, igual no es del anexo 15, bueno, de la prioridad de despacho, pues aplicarán a partir de la semana que viene y otras cuestiones pues, en distintas fechas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es conveniente consultar las partes y darse prisa para las distintas cuestiones que se pueden aprovechar, por lo menos en este mes de vigencia, que esperemos que sea mucho más tiempo, pero de momento ir asegurando. Bien, como conclusión de todo lo que habéis escuchado, pues creo que hay pocas dudas que este es un Real Decreto Ley muy positivo para pasar, para sentar las bases del crecimiento del sector en lo que queda de esta década, una década que no olvidemos que nos quedan importantes desafíos, pero que seguramente no es lo único que necesitamos, que seguiremos avanzando en todo lo que nos falta, pero es una muy buena base de partida. Nos permite consolidar la energía fotovoltaica como un factor de estabilidad del sistema y enfrentarnos a esas críticas tan duras que sobre ese sentido hemos tenido en los últimos meses. Además, a través de la hibridación, no solo vamos a dar servicios al sistema, sino que vamos a tener un nuevo factor de rentabilidad, de aportar rentabilidad para las plantas fotovoltaicas. Esto es la idea que yo venía diciendo desde hace varios años, que me habréis escuchado algunas veces, que la batería pasa a ser tan imprescindible como el panel para una planta fotovoltaica. Con estas modificaciones reglamentarias que hemos propuesto, este papel es más fácil, esta frase es más fácil de implementarla por nuestra parte. Se racionaliza y flexibiliza la normativa de almacenamiento, se flexibilizan y racionalizan los hitos, se favorece la electrificación, mejora la situación económica de los proyectos de RECORE, pero, repito una vez más,
Todo depende de la convalidación en el Parlamento del 22 de julio. Insisto, nosotros estamos haciendo y vamos a hacer todo lo posible para esa convalidación, pero necesitamos también vuestro apoyo. Tienen que los beneficios son para todos, tenemos que conseguirlo entre todos. Gracias. Ahora el equipo va a pasar a responderos a las preguntas que estáis planteando por el chat. Aquellas que no podamos oír la respuesta las vamos a tramitar al Ministerio para que nos las aclaren lo antes posible y os responderemos a ellas a través de la página web de UNED. Pues la primera pregunta consta de dos partes. Nos dice, ¿se suma la potencia instalada en caso de realizar una hibridación en autoconsumo de fotovoltaica y BESS en la que los inversores y los transformadores de media tensión son diferentes de fotovoltaica y BESS son diferentes y no se comparten? Bueno, pues aquí mi interpretación sería que se aplica, si hay un transformador conjunto, que entiendo que en este caso no, se aplicaría la potencia del transformador. Como en este caso se entiende que no hay un transformador común de media tensión, aplica la potencia de los transformadores o de los inversores, la que sea menor de los dos casos. Y en este caso, bueno, pasa a ser bastante interesante aprovechar el mismo transformador tanto para la generación como para el autoconsumo. La segunda parte dice, en el caso de que se sume la potencia instalada y el resultado de esta sea superior a 50 megas, ¿se sigue produciendo el cambio de órgano sustantivo de autonómico a ministerio para la planta fotovoltaica? La de almacenamiento no ha comenzado la tramitación, aunque el criterio anterior a este Real Decreto implicase un cambio de órgano tramitador. Claro, efectivamente, si esto, o sea, si igual que, o sea, si la potencia de la fotovoltaica ya supera los 50 megas, pues efectivamente hay un cambio de órgano sustantivo. Si la hibridación no aprovecha el mismo transformador, también se sumarían las potencias y en tal caso, pues efectivamente también se cambiaría de órgano sustantivo. O sea, sigue aplicando que la suma de potencias, si te pasas de 50, cambias de órgano sustantivo. La mejor aquí es si el transformador es el mismo, o sea, si aprovechas un mismo transformador, en tal caso no puedes no cambiar de órgano. Hombre, si tienes dos plantas, una de 51 y una de 51, y el transformador común a ambas es 51, pues efectivamente estás en el ámbito del ministerio. Pero si te quedas con ambas en 49, pues no. Entonces, claro, habrá algunos que dirán, bueno, pues a mí esto me viene bien, pero como yo uso dos transformadores, pues no me apaña nada. Bueno, pues efectivamente no todos los casos se verán beneficiados, pero bueno, sí que favorece esa solución técnica de que compartiendo el mismo transformador, pues la potencia instalada sea la del transformador. Sí, yo por completar, o sea, porque tal y como está planteada la pregunta, aunque sin conocer los detalles, puedo pensar, o teniendo a pensar que a lo mejor la planta fotovoltaica, digamos, que a lo mejor tenía una limitación que hacía que se quedara de software, que se quedara a nivel autonómico y que con la nueva definición, en un escenario en el cual no se ha obtenido la autorización de explotación, pasaría al ministerio. La opción que sería dejando al margen el tema de la batería, pues sería el documento este que en su caso pueda dar el fabricante del inversor que de alguna manera establezca esa limitación. Si no es posible, pues en principio sí que tendría que cambiar de órgano sustantivo sin perjuicio de que hay una ventana de salida en la cual se pueden recuperar las garantías. Y desde el punto de vista, y si no fuera, y si eso se consigue para mantenerse a nivel autonómico, entiendo que siempre cabría a lo mejor hacer una reconfiguración del proyecto técnico para que con esa hibridación con la batería pueda establecerse un transformador común, como comentaba Héctor, para quedarme a nivel autónomo. Eso es. La siguiente pregunta nos dice, recibí una autorización administrativa de construcción el 8 de abril de 2025. ¿Puedo pedir la prórroga de la administración, o sea, de la autorización administración de explotación hasta el 24 de agosto o debo cumplir los 3 meses y pronunciarme antes del 8 de julio? De hacerlo así, ¿podría modificarlo entre el 8 de julio y el 24 de agosto? Ahora, en un caso de laboratorio, a ver, si se pretende, o sea, si ya se considera que con el plazo de 5 años, desde la fecha de obtención del permiso, no se va a llegar, aun cuando hayas tenido la autorización de construcción ahora en abril, mi recomendación, como decía, es presentarla cuanto antes en la ventana que tengo de 2 meses
desde, o sea, como la ventana de 2 meses, pero presentarla ya, pues para que a la medida de lo posible diera tiempo a que se resuelva. Si el Real Decreto no se convalida, el régimen por el que te vas a regir es por el régimen del Real Decreto Ley 823, en el cual tendrías que pedir la extensión dentro de los 3 meses siguientes a la obtención de la autorización de construcción. Pero insisto, si ya hay una necesidad identificada de extender el periodo de 5 años desde la fecha del permiso de acceso y conexión para obtener la autorización de explotación, yo presentaría la solicitud al amparo de este Real Decreto ya y haría seguimiento para tratar de obtener la resolución antes de la fecha de convalidación, aunque todos confiamos en que se va a convalidar, pero bueno, por estar preparados. La siguiente pregunta va un poco en línea. Dice, se indica que el cumplimiento del hito 5 pasa a ser la autorización administrativa de explotación provisional. Entendemos que el acceso y conexión de 5 años, prorrogado a 8, si una planta obtiene la autorización administrativa de explotación provisional, al final de los 8 años no caduca el punto, aunque no disponga todavía de dicha autorización definitiva. ¿Es correcto? Y por otro lado, ¿existe algún plazo para obtener la autorización administrativa de explotación definitiva una vez se dispone de autorización administrativa de explotación provisional? Hombre, el plazo de 8 años solamente aplica en la medida en que hayas pedido una extensión de semestre. O sea, no, lo que hace el 823 no aumenta automáticamente el plazo de 5 a 8 años, sino que te permite pedir una extensión identificando un semestre. Por lo cual, esto para tenerlo en cuenta, y si no se ha hecho en el pasado, que se haga, insisto, en la ventana que se abre ahora con ese Real Decreto Ley. Plazo para la obtención de autorización de explotación definitiva, pues creo, o sea, no sé si ahora un plazo regulado. O sea, aquí lo que se hace ahora es, de alguna manera, desgranar o dividir en 2 fases lo que sería la autorización, lo que se llamaba en la normativa anterior el acta de puesta en servicio. Evidentemente, una vez que tenga, o sea, lo que es la autorización de explotación provisional para pruebas te va a permitir acreditar el hito, pero evidentemente tú vas a tener que obtener la autorización de explotación definitiva, RAIPE provisional, RAIPE definitiva y todo lo que es el proceso de completar el proceso de licitación ante el gestor de red. Al final, aunque no tengas un plazo que vas a perder el permiso de acceso y conexión, tampoco tendría mucho sentido quedarte con la provisional, ¿no? O sea, que entiendo que lo que quieres es que ya que has hecho una inversión muy grande, pues poder vender a mercado toda la electricidad y que tu instalación esté pues con todos los papeles legales, ¿no? Y todo adecuado, ¿no? Para poder operar con la planta. Entonces, pues ahí ya, dependiendo de cuánto tiempo quieras demorar a empezar tú a operar en mercados, etcétera. La siguiente pregunta dice si se puede denegar el cambio de semestre aun teniendo toda la documentación correcta y se convalida el día 22 de julio en el Parlamento. No debería, o sea, porque al final este acto, como decía, es prácticamente un acto debido. El Real Decreto Ley 823, que es la primera vez que se estableció el régimen de poder acoger una extensión, establecía en su propio preámbulo que se reconoce el derecho de los promotores a extender el semestre, con lo cual, aunque luego se haya establecido un régimen de solicitud y resolución, en la medida en que es un acto reglado y la documentación presentada sea correcta, la Administración no tiene margen para denegar, no hay discrecionalidad en la decisión de la Administración. Y lo que podría hacer en su caso, si la documentación no es correcta, es pedirte una subsanación, y si tú respondes de forma correcta a esa subsanación, tiene la obligación de darte la prórroga, la extensión, sin que tenga margen de discreción. La siguiente pregunta, que también va en línea, dice ¿qué ocurre si no se convalida y no se resuelve la Administración antes sobre la solicitud del cambio de semestre? Pues ahí nos quedamos en una especie de limbo jurídico. Creo que siempre vas a tener un mejor caso para tratar de defender que te deben resolver con el régimen en vigor cuando presentan la solicitud, pero no es algo que esté claro. Hay muy pocos precedentes de, como decía anteriormente, de derogación o no convalidación de reales decretos leyes. De hecho, hemos identificado 3 en toda la historia de la democracia. Y, por ejemplo, el más reciente, que tiene que ver con un Real Decreto Ley, el 9/2024, con medidas aprobadas en el ámbito laboral, que luego no se convalidó en enero del 25, lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue sacar una instrucción en la cual de alguna manera daba algunos criterios sobre cómo debían tratarse este tipo de situaciones. No podemos saber o anticipar si se diera ese escenario, si el Ministerio va a sacar o no una instrucción diciendo que esas solicitudes se tienen que resolver,
y demás. Con lo cual, insisto, desde luego que es una situación no deseable, pero la mejor forma de tratar de evitar ese riesgo es presentar la solicitud ya y hacer seguimiento diario con el funcionario responsable para tratar de obtener la resolución expresa antes del 22. Sí. 22. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver si entendemos correctamente esta pregunta. Dice, en relación al artículo 33 del Real Decreto, artículo 132 y Real Decreto de 1955/2000, lo tenéis localizado. Dice, cuando se habla de la posibilidad de pedir autorización administrativa provisional parcial a nombre de su titular, ¿se refiere al titular del expediente que lleva las IICCs? Eso es. Eso es. A ver, lo que no podría pedir, esto yo no entiendo que se está refiriendo al supuesto que comentábamos antes, en el cual el expediente que lleva las instalaciones de conexión va un semestre posterior a otras compañías, a otras plantas con las que comparten nudo y por tanto son compañeros de viaje. Con la normativa antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley y el criterio de interpretación del Ministerio, ese titular no puede pedir una autorización de explotación parcial de sus infraestructuras si no va ligada a otras instalaciones de generación. Yo sé que aquí se ha planteado por mucha gente, no, pues hay que hacer una escisión parcial del expediente y transmitirlo al vehículo, pero es que el Ministerio eso no lo quiere. O sea, el Ministerio solo quiere que se hagan transmisiones de expedientes cuando las plantas están, en su caso, en operación. Y lo que precisamente vienen a hacer de esta manera es que tú puedas pedir el titular de la planta fotovoltaica que va en un semestre anterior su autorización de explotación provisional que le permita acreditar el hito y en unidad de acto se pida la autorización de explotación provisional de esas infraestructuras de conexión, porque eso es lo que le permite al Ministerio, en aplicación del artículo 35, autorizar todo lo que es generación y conexión hasta el punto de conexión. Y eso es precisamente lo que se está habilitando con esta modificación normativa, escapando y eludiendo trámites de escisión y de transmisión de titularidad, que lo único que hacen en nuestra experiencia es demorar los expedientes. Esta pregunta tiene otra segunda parte. Dice, tenemos un expediente de una planta fotovoltaica que incluye las IICCs que vamos a conectar los primeros, pero incluye un tramo de línea de doble circuito y nosotros solo necesitamos conectar uno de ellos. El otro circuito son dos termas a utilizar por dos promotores distintos. Uno de ellos con mismo semestre en la actualidad, que ahora podría extenderlo, y otro con un semestre posterior. Pedimos la autorización administrativa provisional de todo y luego la definitiva de todo menos de ese circuito. Pedimos la provisional de todo menos de ese circuito y luego la definitiva correspondiente a esto, así como la provisional parcial de ese circuito para permitir a ese promotor que conecte. Pues bueno, yo sin ánimo de eludir la respuesta, creo que es un caso muy de laboratorio y teniendo el marco que tenemos ahora, yo creo que a la hora de hacer esa separación de circuitos y de qué pido ahora o qué pido en cada momento, yo creo que es algo que habrá que hablar con el órgano sustantivo. O sea, la tranquilidad que nos da esta nueva norma es o pediré todo o pediré una parte en función de lo que me diga el funcionario, pero lo que ya no me va a poder decir el funcionario es que no me puede autorizar un tramo común de instalaciones de conexión que va en un expediente distinto al mío, que yo creo que es el elemento relevante. Yo en principio, y aquí pues igual, esta es mi opinión, ya le preguntaremos al Ministerio este caso en particular, tan curioso, pero yo creo que no hay que liarse demasiado. O sea, si puedes pedir una provisional del conjunto, pues ya lo pides y ya está. O sea, eso incluye los 3 circuitos y ya está. Vale, y vamos con la última parte de esta pregunta que dice: ¿se puede solicitar la cancelación de nuestro aval en el caso de que solicitemos la autorización administrativa provisional más la provisional, más la provisional parcial de la ICC, ese circuito en nuestro expediente, pero que no necesitamos para conectar nuestra planta fotovoltaica? Yo creo que eso va a ser complicado porque la obligación garantizada es la obtención de la autorización de explotación
Y ahí yo no descarto que la Administración haga una interpretación finalista y que considere que, oye, la provisional es acepto de que puedas acreditar el hito, pero yo no libero garantías hasta que tenga la definitiva, que es al final creo que lo que puede tener sentido. Unido además que el trámite o el timing entre la obtención de la autorización de explotación provisional y la definitiva creo que va a ser bastante inferior al timing que tardan las administraciones en cancelar y devolver una base. O sea, que a efectos prácticos no creo que tenga mayor relevancia. La siguiente dice si en caso de que el Congreso no apruebe el Real Decreto, ¿es suficiente con haber solicitado el cambio o tiene que también haberlo aprobado la Administración? Es lo que hemos comentado ya antes. La siguiente diría, se me escapa, muchísimas preguntas. La siguiente dice, ¿se sabe si ha tomado en cuenta los límites a la inversión en red del 0,13% de la consulta pública que se abrió hace ya un año? ¿Hay pensado alguna medida en este sentido para la mejora de la red? Bueno, pues aquí ha habido, o sea, ya se cambia todo el periodo de planificación, se modifica, entonces toda la planificación va a funcionar de forma distinta, o sea, en vez de 6 años van a ser 3 años. En principio, yo creo que el objetivo, o sea, el límite de inversión no se ha modificado, pero sí que se han aprobado unos casos en los que se permite a Red Eléctrica invertir en la red de forma bastante ágil. Por un lado es los compensadores síncronos, por una parte, y luego por otra parte, que es lo que antes han mencionado David, de que en aquellos casos en los que estés solicitando un permiso de demanda y en el nudo exista capacidad, pero no te lo estén dando y lo hayan reservado el nudo para concurso, no porque falte capacidad, sino porque faltan posiciones de demanda, en ese caso se permite a la Red Eléctrica que cree nuevas posiciones de demanda para poder dar respuesta a esas nuevas demandas, a nuevas industrias, utilizadores, centros de datos, etcétera, sin necesidad de, bueno, pues de estar... Sí. Hay solo un matiz, porque este no deja de ser un régimen que se parece mucho al que se estableció en el Real Decreto Ley 15/18 para posiciones de generación, que básicamente lo que venía a decir es que cuando hubiera espacio disponible en las calles de la subestación, si se hacía una solicitud se entendería que si físicamente era posible, como se consideraba planificada, y sin embargo yo creo que por evitar un poco el desmadre que puede suponer una avalancha de solicitudes en las cuales el gobierno no tenga control, en estos casos Red Eléctrica lo que hace va a confirmar si se cumplen o no los requisitos de tipo técnico que se establecen en el Real Decreto Ley, y la aprobación de esas posiciones para que futuras posiciones para atender esas demandas como planificada la adopta la Administración. O sea, en lugar de ser Red Eléctrica el que, entre comillas, bueno, que casi con el 15/18 era casi el promotor el que la podía meter en planificación con esta solicitud, y aquí va a haber un visto bueno necesario por parte de la Administración. La siguiente se hace referencia al artículo 19. Dice, ¿es posible que por evaluar la posibilidad de incorporar consumo en las posiciones de concursos de capacidad de generación disminuya la capacidad estimada para los concursos que existen hoy? A ver, ¿puedo repetir, por favor? Sí. Si es posible que por evaluar la posibilidad de incorporar consumo en las posiciones de concursos de capacidad de generación, entiendo que a futuro, disminuye la capacidad estimada para los concursos que existen hoy. A ver, en principio podría ser que sí. En cualquier caso, el artículo 19 hace referencia a los concursos de demanda, no a los concursos de generación. En principio podría ser que se vuelva a evaluar y se concluya que había menos demanda de la prevista, pero ese no es el objetivo de este artículo. La idea es simplemente eso, que si el motivo por el que está reservado no es porque faltara demanda, sino porque faltaran posiciones, se puedan construir estas posiciones, y así pues como que no haya necesidad de un concurso de demanda, ¿vale? O sea, lo que se busca en este caso es que no haga falta un concurso de demanda por falta de posiciones. Que si es por falta de capacidad, pues bueno, pues sí que lo habrá, pero si es por falta de posiciones, no. Vale, vamos a ver por la siguiente, que dice,
una hibridación de fotovoltaica más eólica a la que se quiere añadir almacenamiento, pero que es un autoconsumo sin excedentes y que no se tramita en el Ministerio, ¿le aplica la exención de evaluación ambiental simplificada? Entonces, una hibridación de fotovoltaica más eólica a la que se le quiere meter baterías y no hay excedentes y se le aplica la exención de evaluación ambiental. Vamos a pensarlo. Vamos al artículo 10, a ver qué dice. A ver, el que sea o no sin excedentes, yo creo que no aplica. O sea, lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo que dice el artículo 10 es... ¿es el artículo 10 este? Es el 9, ¿no? El 10 es la redefinición de la potencia. Y entonces dice... a ver, recordemos esto. Si no recuerdo mal, a ver, hace referencia a las instalaciones que están en tramitación a nivel de ministerio, no autonómicos, ¿no? De conformidad de esto, el procedimiento simplificado de autorización de proyectos y vías de almacenamiento acompaña de Sí, yo creo que ahí va esto, creo que va por si al final esta exención de la evaluación de impacto ambiental para la batería dentro de la poligonal aplica solo a tramitaciones ante el Ministerio entre la comunidad autónoma. Estas medidas, de carácter ambiental, tiene carácter de norma básica y así se establece en la disposición en la que se regula el título competencial y, por tanto, en principio debería aplicar también a otros expedientes, pero hay que recordar que las comunidades autónomas pueden dictar normas adicionales de protección, con lo cual, si hay comunidades autónomas que han incluido ya dentro de su normativa ambiental la exigencia de la necesidad de una evaluación ambiental simplificada para el almacenamiento, ya sea hibridado o standalone, y tras la aprobación de este Real Decreto Ley no aprueban una medida de exención, a mi juicio sí que van a quedar sujetas, porque lo que dice la norma es que, creo que es para procedimientos de la Administración General del Estado. Ahora bien, en aquellas comunidades que no tengan normativa específica, es decir, que no hayan modificado su normativa ambiental y que no contemplen, y vamos a decirlo aquí, que apliquen directamente la ley del Estado sin que la modifiquen, en esos casos yo sí que considero que en la medida en que esta medida de exención está incluida en una norma básica desde el punto de vista de las competencias del Estado para legislar en materia de medio ambiente, ahí quedarían exentas. Con lo cual hay que ir caso por caso, depende de la comunidad autónoma, depende de lo que diga la comunidad autónoma si es que tiene normativa y si no tiene, pues entiendo que sí que aplicaría la exención. Eso es. Yo, o sea, así de memoria, creo que bueno, son varias las comunidades autónomas que tienen su propia regulación ambiental al respecto, que bueno, intentaremos que la maticen en esta misma dirección o que saquen aclaraciones de que la interpretación que tienen que hacer ellos es que muchas veces es lo más fácil, ¿no? O sea, que no hace falta que regulen, sino que saquen alguna instrucción. Si estamos pensando en lo que tiene que ver con la convocatoria de ayudas que tenemos ahora encima de la mesa y que vence los próximos días, desde luego que no da tiempo a ningún cambio normativo y creo que la única fórmula para hacerlo sería por la vía de una nota o de una instrucción o de una aclaración donde la comunidad autónoma que sea se pronuncie al respecto. En cualquier caso, sabemos que son varias las comunidades autónomas que esto les parece bien. O sea, en principio no debería haber problema en las principales, ¿no? Andalucía nos dijo que le parecía bien, nos dijo mismo Castilla-La Mancha, Extremadura, pero claro, de lo que nos dicen a concretarlo en una instrucción o una nota, que pues de verdad lo vamos a hacer lo mismo, pues bueno, pues hablaremos con ellos los próximos días. La siguiente nos dice, en relación al artículo 10, ¿qué ocurre cuando varias instalaciones comparten transformador? Como comparten transformador. Aquí yo creo que la duda muchas veces viene de que bueno, tenemos varias instalaciones más generales, varias fotovoltaicas no divididas entre sí, sino simplemente que tienen una subestación colectora, ¿no? En parte de las infraestructuras de evacuación. Y entonces la interpretación que estamos haciendo es que en esos casos ese transformador de la infraestructura colectora no se tiene que considerar como transformador a efectos del artículo 10, porque, bueno, pues porque es parte de la infraestructura de evacuación compartida, sino que la instalación llega desde, bueno, que es la generación, su transformador para subirlo a la línea de evacuación y luego lo que es la línea de evacuación
no incluyendo el transformador que hay al final de la misma, ¿no? Sea de la red de transporte y distribución o sea de infraestructura común y, por tanto, una subestación colectora, ¿vale? Entonces, aquí los transformadores a los que entendemos que se hace referencia es aquellos que son comunes en hibridaciones, ¿no? En instalaciones que pues, comparten un mismo permiso de acceso. La siguiente pregunta nos dice, ¿se podría contemplar la posibilidad de hibridar las instalaciones de generación y venta a red de régimen especial, dada la gran cantidad de horas negativas? Y aunque parece que las horas mínimas bajaron un 25%, muchas instalaciones están muy en el límite. Sería una solución muy interesante que se pudiera combinar con almacenamiento. Entonces, hay muchas consultas en este sentido y poderse se puede, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no perder el régimen retributivo. El tema es que aquí lo que establece la norma es que los puntos de medida de las instalaciones tienen que ser, o sea, se tiene que distinguir lo que es la planta que está sujeta al régimen retributivo y el almacenamiento que va aparte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el objetivo es que tú no puedas cargar de red, por ejemplo, ese almacenamiento y después revenderlo recibiendo ese régimen retributivo que no responde al almacenamiento, debe responder a la generación que existe en su momento. Entonces, en principio, se pueden hacer estas hibridaciones siempre que los puntos de medida sean distintos y lo que yo no sé es si eso te va a permitir reducir las horas equivalentes, o sea, reducir la cantidad de horas equivalentes a precio cero, porque tú en cualquier caso vas a tener un contador fiscal para la generación y otro distinto para el almacenamiento. Entonces, bueno, pues lo que te va a hacer es te permite almacenar cuando tienes curtailment, eso sí. Lo que no sé es si te permite en el caso del cómputo, del cálculo de horas equivalentes. Eso es una pregunta que tendremos que hacer al Ministerio. La siguiente nos dice, la exención de la evaluación de impacto ambiental para baterías hibridadas dentro de la poligonal, ya hibridada, artículo 9, ¿se reflejará en una modificación de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental? No, porque al final esto es un régimen de excepción cuando está dentro de la poligonal, pero fuera de la poligonal va a seguir aplicando la ley de evaluación ambiental tal y como está planteado. Entonces, lo que en algún momento hemos hablado con el Ministerio es, y en la ley ambiental, a las plantas, a las instalaciones de generación más pequeñas, ¿no? La fotovoltaica por debajo de 5 o 10 hectáreas, están exentas de evaluación ambiental. Lo que le hemos pedido a algunos veces al Ministerio es que concrete este tipo de casos también para el almacenamiento, o sea, que el almacenamiento muy pequeño no tenga evaluación ambiental, ¿vale? El almacenamiento distribuido. En ese que esperamos, una revisión, una modificación de la ley ambiental sí que creo que se están planteando a medio y largo plazo junto a otras cosas de residuos, de residuos sólidos urbanos, etcétera, pero no en línea con esto, sino simplemente para otros casos distintos como puede ser el almacenamiento de pequeña escala. La siguiente pregunta es en relación al artículo 12. Dice que las baterías tengan un permiso flexible y que no sea considerado como consumidor. ¿Tiene alguna implicación sobre el aval de demanda necesario de 20 euros kilovatio y o que no tengamos que indicar en el pronunciamiento de mi instalación para hibridar de cara a la actualización del permiso de acceso y conexión que pedimos demanda? No. No, son cosas que van por separado. El que tengas un permiso flexible no te exime de tener que decir si es almacenamiento u otra demanda del SENAE y tampoco te exime de las garantías que tengas que aportar. Esto del permiso de demanda simplemente es una de las, como veis, hay muchas medidas en las que se busca que el almacenamiento no bloquee la electrificación, ¿no? Hemos visto las medidas del SENAE, hemos visto pues, esta medida que lo que hace es decir, bueno, pues si estás en un polígono industrial con un standalone, pues como tienes un permiso flexible, si otro tiene permiso firme, ya veremos cómo se concreta en las especificaciones de detalle de demanda flexible que saldrán a final de año. Acaban de salir las de permiso firme estas últimas semanas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se hace es que el almacenamiento tiene menos prioridad de cara a consumir que una demanda eléctrica firme.
Esa es la idea y no tiene ninguna incidencia sobre las garantías. La próxima dice, en caso de que la instalación de generación haya obtenido la exención ambiental, ¿el sistema de almacenamiento sí tendría que ser evaluado? Pues yo creo que no. A ver, el hecho de que... Ah, bueno, sí. Pero sí porque está sujeta a la generación que haya pasado ya la parte de Eso es. evaluación ambiental, entonces Sí, igual sí, ¿no? sí, efectivamente. Claro, la exención es solo si la degeneración ya ha tenido evaluación ambiental. Entonces, como dice, no, si la degeneración no ha sido evaluada ambientalmente, pues el almacenamiento no puede beneficiarse de esa exención. Entonces, esto pone de relieve la relevancia de que si en un futuro, y esperemos que sea un futuro próximo, revisan los anexos de la ley ambiental, lo ideal sería que lo revisaran para este tipo de instalaciones pequeñas. O sea, entiendo que si tu instalación de generación no ha tenido que pasar por una evaluación ambiental es porque es una instalación pequeña y entonces no se entiende que una fotovoltaica de 5 o 10 megas esté exenta de evaluación ambiental, pero un almacenamiento de 5 o 10 megas sí que tenga evaluación ambiental, ¿no? Pero eso sí que se tiene que recoger en los anexos de la ley ambiental. Porque si no, efectivamente, atendiendo a esto solo afecta a aquellos almacenamientos que metas en un perímetro que ya ha sido exento de ley ambiental. Vale, la siguiente... O sea, que no que haya sido exento, sino que le haya superado correctamente la ley ambiental. Perdón. La siguiente pregunta relativa a la definición de potencia instalada del artículo 10 de cómo va a quedar en lo que concierne a la fotovoltaica ya la hemos respondido previamente. Vamos a pasar a la siguiente que diría veo que falta en el artículo 10 una situación que se va a dar en muchos casos. ¿Cómo se determina la potencia instalada de una instalación que comparte transformador con otras instalaciones de generación? Claro, es el caso que decía antes. Cuando compartes transformador con otras instalaciones de generación y no son hibridaciones, o sea, es una subestación colectora, pues en ese caso entendemos que no aplica el considerar que ese transformador es común en estas instalaciones de generación, porque ese transformador ya es de la infraestructura común, no es un transformador propio de la propia instalación de generaciones. Creo que esa es la interpretación razonable que de todas formas tenemos que hablar con el Ministerio para que lo deje claro. ¿De preguntas frecuentes? Sí, pero sí que es verdad que la norma habla de la instalación y aquí no estamos en un ámbito de agrupación de instalaciones. La compartición viene determinada por temas de eficiencia, de beneficio impacto ambiental, operadores distintos. Creemos que lo razonable, pero esta sí que vamos a tener que confirmarla. Confirmarla con ellos para que dejen claro que la instalación es la instalación, bueno, su transformador, vas por la línea de evacuación y ya está. Lo que hasta donde llegue la línea de evacuación. No puede ser que la subestación colectora más adelante sea lo que determina la potencia, porque no tiene nada que ver con es que estamos hablando de potencia, efectos de autorizaciones individuales, de registros de las instalaciones de generación que son individuales. Y es lo que tiene sentido, pero bueno, entiendo que nos lo confirmarán. También creo que han buscado curas en salud de algunos casos que pudiera afectar esto. Dicen, bueno, si la potencia de inversores es menor, pues aplica la potencia de inversores. Entonces, ni siquiera a todos vuestros casos se va a aplicar esto. Si os parece, vamos a responder la última pregunta. Hay muchísimas. Vamos a registrarlas todas para dar respuesta a todas ellas, como ya se ha indicado previamente. Si se pueden responder desde UNEF o si hay que trasladarlas al Ministerio, si os facilitarán a todos. Entonces, bueno, vamos con la última que dice: ¿sabéis si para la exención de la guía de proyectos de almacenamiento ubicados dentro de la poligonal fotovoltaica ya evaluada se pedirá alguna vigencia al límite de la guía original? Bueno, las guías tienen una vigencia de 4 años, prorrogables 2. Entonces, si estás dentro del plazo de vigencia y estás dentro de la poligonal, esto debería aplicar. Pero imagino que al final es racional. O sea, evidentemente no se han tomado en consideración los impactos que se harían en una evaluación. Está partiendo de la base la exposición de motivos, que es una zona que ya está antropizada como consecuencia de la instalación o futura instalación de una planta fotovoltaica, y ese es el racional para una excepción
que es un régimen de excepción que se hace ahora. Esto a lo mejor dentro de 6 meses lo quitan. O sea, que tampoco nos acostumbremos o no, ojalá sea permanente, porque dará mucha más flexibilidad, pero esta medida se aprueba con carácter excepcional como consecuencia de las medidas que se están tomando para hacer un sistema eléctrico más robusto después del apagón y en las cuales se quiere facilitar el despliegue del almacenamiento, vamos a decirlo así, con cierta inmediatez, pero que esto no significa que al final este régimen de excepción vaya a ser necesariamente permanente. Yo me imagino que preguntan, pues imagínate, pues mi relación de generación tuvo la día hace 5 años o hace 7 años, y ahí qué hago. Bueno, pues ahí pues habrá que ver si está vigente. Habrá que ver si está vigente o no. Pero si está vigente, Si está vigente, sí. Si no está vigente, pues estás igual que estabas antes. Genial, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta mañana con nosotros para este webinar del nuevo Real Decreto Ley 7/2025 sobre que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Muchas gracias a todos y seguimos trabajando.